Ya habréis podido notar en los últimos meses, tanto en la prensa como en la radio y en la televisión, la cantidad de apariciones que empiezan a tener los ejecutivos de la banca. En un principio, si se mira un poco superficialmente, pudiera parecer que vendrían a sustituir a los ya excesivamente desgastados y aburridos políticos, pero no, parece que más bien tendría que ver con una operación similar a la que consiste en exhibir la personalidad de los políticos para ocultar el funcionamiento de su institución. Y me he perdido el hilo y me imagino que entonces lo de los ejecutivos de la banca sería una cosa similar, atendiendo a su personalidad, a sus nombres, a los cambios, a sus peleas. Nos distraería de un papel que cada vez empieza a ser más manifiesto, el que está jugando la banca. Entonces nosotros no vamos a caer en esa distracción y vamos a abordar los problemas de la banca en sí, los últimos manejos del capital, las fusiones de banco, la centralización del dinero cada vez más fuerte. Buenos días, Agustín. Buenos días. Sí, vamos a meternos con este inmenso problema que es casi como el nombre de la realidad misma, porque ya que otra realidad hay más que el dinero. A primera vista, estas operaciones a las que tanto bombo se da, que tan públicas se hacen, de las fusiones de los grandes bancos para que sean más grandes todavía, pues es una operación simple. Se diría que es casi una suma. Lo mismo que en política antes, en el estadio inmediatamente anterior, pues se conseguía que una nación, es decir, un Estado, fuera especialmente poderosa por el simple procedimiento de que había logrado comprender bajo su cúspide, bajo su mando, una gran cantidad de territorio. Así resulta que las más grandes potencias son Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro, que por un procedimiento distinto cada una consiguieron esto de tener mucho territorio bajo un solo mando. Pues de esa manera, por una simple suma, se conseguía el poder, y ahora parece que el capital, imitando dócilmente al Estado, si no es que el Estado se había adelantado a imitar al capital, nos presenta el mismo procedimiento simplicísimo para llegar al sumo poder. Para entrar en Europa, que por lo visto tiene que ser una unidad política al mismo tiempo que económica, los bancos tienen que ser más grandes, tienen que ser de medida europea. Entonces se funden 2 o 3 de los más grandes y de esa manera se consigue un banco más grande todavía, que por lo visto puede ser europeo. Esa es la operación tal como se presenta a los oídos y a los ojos del ingenuo oyente o televidente todos los días. Y conviene que nos preguntemos qué es lo que hay un poco detrás de esa simplicidad. Tú ahora ya, Javier, has hecho bien en poner por delante uno de los aspectos más interesantes, que es la presencia de las personas, de los nombres propios. Eso no puede faltar nunca. Hace falta que se crea que efectivamente hay allá arriba señores que entienden la cosa y la manejan, que son, en cierto sentido, los dueños y los motores del dinero. Lo mismo que hace falta que la gente se crea que allá arriba hay doctores de la ciencia, que aunque aquí abajo no se entienda nada, por lo menos ellos sí entienden y saben cómo es el mundo y todo eso. Y dentro de los doctores de la ciencia, también doctores de la economía, pues de la misma manera hace falta que se suponga que hay allá arriba manejadores, managers del dinero mismo, que por tanto que lo entienden y que lo rigen de alguna manera, toman decisiones, deliberan, se ponen de acuerdo, están en desacuerdo. Bueno, esto es interesante porque efectivamente es una de las caras de la mentira necesaria para el dominio de Estado y capital que más importancia tienen. Detrás de ella, la gente acá abajo sospechamos que nada de eso es verdad. Sospechamos que el capital tiene su propia dinámica, como la tiene el Estado,
que él tiene sus leyes, de las que en vano tratan de vez en cuando de darnos cuenta los entendidos en economía, y que por tanto los supuestos directores del dinero, los managers del dinero, son una especie de fantoches, piezas necesarias, similares a lo que otras veces hemos dicho respecto al conductor de un automóvil, solo que más en grande, que es preciso que se crean ellos mismos para hacer creer a la gente que están rigiendo esa dinámica, que están en los mandos, que están dirigiendo el rumbo de la cosa. Es muy importante que la gente acá abajo aprendiéramos a negarnos a esa mentira, a no aprendernos esos nombres propios, a despreciarlos de una manera lo más lúcida posible, como vía para poder llegar a descubrir en qué consiste el verdadero movimiento del capital y del dinero. Es preciso que de repente aprendiéramos a preguntarnos acá abajo, bueno, ¿y qué es eso del dinero que es, al parecer, lo único que se nos vende ya? Porque fijaos que hace ya mucho tiempo que las calles de nuestras ciudades, o lo que fueron ciudades, y especialmente las de estas metrópolis, como Madrid, metrópol ideal del dios del progreso, pues nos ofrecen el espectáculo de que todo tipo de otros negocios, viejas tiendas de tejidos, cafeterías y demás, perecen para aparecérsenos cambiadas el día siguiente por un nuevo banco, por una sucursal más de banco. De tal forma que sin exageración se puede decir que en eso se revela como la única mercancía ya es el propio dinero, por extraño que a un representante relativamente ingenuo de eso a lo que aludimos como pueblo le parezca eso de que aquello que era el instrumento de comprar y vender se convierta a ello mismo en el objeto de la compra-venta, que efectivamente no se venda ni se compre nada más que dinero, y que la realidad, lo que se tiene por real, sea precisamente esa cosa tan abstracta, casi diríamos sublime, impalpable, que es el dinero. En esto es en lo que convendría, yo creo, que insistiéramos en la relación que tienen esos manejos desde arriba y las caretas con que se nos presentan, con esta conversión del dinero en mercancía, que naturalmente arrastra eso de que las cosas todas se conviertan en dinero, de que realmente, aunque haya otros negocios aparte de la banca todavía, estos negocios en realidad estén dedicados al tráfico, a la compra-venta, en realidad de cosas que no son más que representantes de dinero, que son dinero puro. Si la gente llegara a palpar hasta qué punto el dinero es un ente abstracto, ideal, sublime, tal vez sería un poco más difícil hacerle creer que la realidad, lo material, como todavía se dice, consiste en eso a lo que se llama dinero. Eso sería muy importante. Y vamos a ver si en ese camino podemos este rato hacer algo. Bueno, pues como de costumbre, estáis invitados a intervenir. Y sabéis que podéis hacerlo llamando a los siguientes teléfonos: el 442-7126 y el 711-1099, prefijo 91 para aquellos que no estéis en Madrid. Yo pienso que en un principio este tema a lo mejor os puede retraer un poquito, pero os animaría a que no tengáis miedo. Por una vez me atrevo a ponerme como ejemplo, y hagáis preguntas desde la más completa ignorancia, que por otra parte es desde donde quizás deben hacerse. Por ejemplo, Agustín, que se podría comentar, no sé si esto nos distrae un poco del planteamiento que tú has hecho, pero por ejemplo el dinero en la banca, una cosa que cabe preguntarse es por qué vale más el dinero cuando pertenece al banco que cuando pertenece al cliente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los intereses que te ponen cuando te hacen un préstamo y en los que te ponen cuando tú depositas una cantidad. Bueno, ese truco enunciado así como lo haces, efectivamente podría parecer un poco arcaico, porque al fin y al cabo ese es el truco fundamental de la usura.
hay que recordar los buenos tiempos de la usura, es decir, cuando el usurero todavía se escondía un poco por los rincones, tenía su mesita en algún rincón de la plaza, escondido entre los otros mercaderes, entre los traficantes de bienes palpables, y todavía aquellos tiempos en que el cacique en los pueblos hacía al mismo tiempo de usurero y combinaba en sí, aunque fuera a nivel rural, la figura del capital y la del Estado, ¿no? En aquellos tiempos, no cabe duda, bueno, pues se prestaba con un interés mayor y se pagaba el dinero a un interés menor, y ahí estaba el negocio, era el truco de la usura elemental, ¿no? Lo malo de la cosa es que con el progreso de la banca ese truco no es que haya desaparecido, sino que se ha complicado, sobre todo gracias a que al mismo tiempo la entidad del dinero ha cambiado de una manera notable, se ha ocultado. Se ha ocultado, pero al mismo tiempo tal vez se ha hecho más fácil de revelar para quien quiera verlo. El banco podría llegar incluso, en último extremo, hoy día, a prestar dinero al mismo precio que aquel al cual toma el dinero, a la misma tasa en un sentido que en el otro. A pesar de todo, seguiría floreciendo. A pesar de todo, la banca seguiría creciendo y el negocio no fallaría. Pero eso es gracias, naturalmente, a que el dinero se ha convertido cada vez más simplemente en tiempo vacío. El único verdadero dinero es, en las altas esferas, el futuro. Es decir, el dinero que consiste en jugar con unos meses, con unos días, con unos años, de tiempo efectivamente vacío. El negociante, el manager del capital, al único que juega es a ver si efectivamente hay alguna pequeña diferencia en los plazos, en el cumplimiento de esos futuros, que evidentemente le va a favorecer. De manera que, gracias a eso, gracias a que acá abajo el dinero sigue siendo para nosotros una cosa relativamente arcaica todavía, se presenta en formas de billetes, que no es que sean una cosa, digamos, muy palpable ni muy sustanciosa, pero vamos, por lo menos todavía son trocitos de papel que tienen unas cifras, ¿no? Mientras que allá arriba, en cambio, es puro tiempo, es puro crédito. Gracias a esa diferencia, de todas maneras, la banca, aunque las tasas de interés fueran en los dos sentidos la misma, seguiría ganando de una manera o de otra. Claro, evidentemente, para que la cosa sea más segura, las tasas siguen siendo distintas, como tú dices, no tanto como en los buenos tiempos de los usureros, pero siempre distintas en alguna pequeña medida, de manera que la banca gana por partida doble. Bueno, lo que importa es que lo que gana la banca es lo mismo que gana el funcionario, es decir, nada, una nada recubierta de dinero, es decir, un dinero con el que no se puede comprar más que dinero. Y vamos a dar paso ya a la primera llamada. ¿Hola? No, ¿se ha cortado? ¿Tenemos otra? No, bueno, pues sí, llevaba mucho tiempo de espera. Sí, ha sido una torpeza por nuestra parte esta manera de jugar con estos pocos minutos que al fin y al cabo deben ser también, según lo que vamos diciendo, una forma de dinero, aunque a nosotros no nos lo parezca, puesto que el dinero es tiempo, se vuelve de verdad el adagio del revés, de que el tiempo es dinero. Hay que darse cuenta de que en este proceso el adagio se ha invertido justamente. En otros tiempos, cuando había cosas todavía, se decía que el tiempo es dinero, en un sentido bien aparente para todo el mundo, pero cuando ha llegado a suceder que el dinero es tiempo, en el sentido que hasta estábamos diciendo, entonces el adagio realmente toma un doble sentido al volverse del revés y se hace así mucho más verdadero, si cabe llamar a la realidad verdadera. Lo importante es insistir en esto, que los negocios de la usura consisten, después de todo, en los mismos negocios del simple ciudadano, en este nivel, en el nivel de que de todas formas se juega con un dinero que no sirve ya para comprar más cosas que aquellas que a su vez son representantes del dinero. Esto va siendo más verdad cuanto más arriba se sube en el mundo de los negocios, pero es verdad en todas partes. A ver, parece que ahora sí tenemos una llamada.
Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días, Javier y Agustín. Mira, os voy a preguntar por un dinero muy concreto. Estos días se está hablando de los presupuestos generales del Estado y concretamente una parte de estos presupuestos, que era el 25%, pues iba destinado a la seguridad social para pensiones. Creo que es así, ¿no? Bueno, resulta que yo me encuentro con que hay muchas personas mayores, muchos jubilados, que tienen una pensión muy alta que supera sus necesidades, ¿no? Entonces lo meten en el banco, en acciones, en fin, como les dé la gana. Hay otros que cobran una pensión bajita, pero que como viven en pueblos, por ejemplo, pues no tienen dónde caerse muertos y esa pensión también va al banco. Entonces, yo digo, ¿utilizan a los jubilados para pasar el dinero de los presupuestos a los bancos? ¿Cómo? Perdón, no yo quiero la pregunta. Sí, si utilizan a los jubilados para pasar los dineros de los presupuestos a los bancos. Ah, bueno, por supuesto, se sigue utilizando a los jubilados como se utiliza a los en activo. Ay, qué bien, de acuerdo, y tengo por la radio, ¿eh? Vale. Adiós. Hace ya mucho tiempo que a los funcionarios en general se nos obliga, porque yo ahora llevo unos años que al fin y al cabo, estando en la universidad, pues también cobro mi sueldo más o menos directamente del Estado, ¿no? Se nos obliga a cobrar a través del banco. Es decir, esto parece una tontería, incluso puede presentarse como una comodidad en comparación con el viejo habilitado, la vieja institución de los habilitados encargados de pagarle a cada uno en moneda contante y sonante en cada centro, pero evidentemente no es ninguna tontería. Esto forma parte del juego que estamos diciendo. El solo hecho de que el dinero pase por el banco, es decir, que sea el encargado del tráfico de que el Estado le paga al funcionario, por ejemplo, si se trata del Estado, significa ya el punto esencial para que el dinero crezca en el sentido que hemos dicho, puesto que siempre hay un juego con unos días de cada mes, a veces con un mes entero, y como el tiempo es directamente dinero en el sentido que hemos dicho, pues ahí está la ganancia. Es notable lo que nuestra oyente nos ha dicho, de que naturalmente incluso a los jubilados se les sigue explotando en el mismo sentido. O sea, cuando parecería que ya efectivamente el retiro quería decir también un retiro respecto al juego de sujeto y objeto de la explotación bancaria, pues no, también el jubilado tiene que seguir dando su fruto en el sentido que ya de una manera muy concreta nos ha dicho. Sí, me parece que tenemos una llamada más. Hola. Hola. Dígame. Sí. ¿Cómo? Sí, ¿nos está escuchando? Oiga. ¿No habla? No. Parece que no nos oía ella, sí. Sí, parece que no nos oía. Voy a repetir los teléfonos a los que podéis llamar. Son el 442-7126 y el 711-1099. Bueno, mientras esperamos la siguiente llamada, yo quería recordar, antes cuando comentaba de cómo el coste de este perfeccionamiento del dinero consiste en que todas las cosas se acaban convirtiendo ya en dinero. Pienso, por ejemplo, en un anuncio que recuerdo ahora, donde se ofrecía oro como modo de expresar los sentimientos. Se incitaba a hacer regalos de oro, porque al ser tan caro sería el modo en que realmente los sentimientos quedaban expresados, lo cual quiere decir que ya se convertía hasta los sentimientos en cosas. Sí, es muy elocuente el caso. Hace mucho tiempo que el capital, grandes almacenes y demás, ha desarrollado una cantidad de fechas sentimentales, día de la madre primero y después pues de los novios, de los padres, de las suegras, todo eso, ¿no? Que efectivamente pone a contribución esa cosa a la que todavía se sigue llamando sentimiento. El regalo se pretende que sigue siendo expresivo, es decir, ya en realidad la única manera de expresar el amor a la otra persona es regalarle algo, y si es algo que se le regala, pues es un ramillete de margaritas que uno ha cogido por el campo, corre el peligro de que eso tan palpable pues no sirva. Para que sirva tiene que llevar efectivamente el sello de uno de los grandes almacenes. Solo así efectivamente se asegura que la cosa es precisamente dinero, y de esa manera entonces, como el dinero es la realidad, pues se piensa que entonces sí, entonces ya es una verdadera expresión del amor. Es importante ver cómo el amor y los demás sentimientos
siguen esa ley que hemos dicho, esa ley económica de que las cosas vienen a ser meros representantes del dinero, de manera que también de esa forma el afecto que se vende y que se compra en definitiva no es más que una forma de dinero, como se demuestra en esta institución del regalo y en esto que nos has recordado ahora. Lo malo es que la gente sigue obedeciendo. La gente por acá abajo sigue obedeciendo, es decir, sigue creyendo que efectivamente está traficando con sentimientos, expresando sentimientos, recibiendo expresión de sentimientos, precisamente en la medida en que recibe alguna forma de dinero envuelta y sellada con el sello de los grandes almacenes o cualquier otro representante del capital. Lo importante es este engaño, sí. Vamos a dar paso a la siguiente llamada. Hola. Hola, ¿qué hay? Sí. Hola, mira, quería haceros una pregunta. Sí. Bueno, más que nada es un comentario. Yo ahora tengo una hipoteca de un piso, ¿no? Y tengo un préstamo de un banco, ¿no? Sí. Pero bueno, me han dado un cuadro de amortización del banco. Bueno, es una cosa muy personal, ¿no? Quizás. Pero bueno, para que la gente un poco se entere. Sí. Me han dado un cuadro de amortización que no corresponde a los intereses que me están cargando, ¿no? Y me he quejado y bueno, dicen que harán lo posible, pero que eso es la máquina. Y entonces yo me veo y bueno, y a mí me están dando largas y muchas largas y tal, y al final me veo pues eso, que no tengo más deberes que pagarles al banco y ni sé ni los intereses. Es un 12,5%, pero que no tengo más deberes que pagar, y ni siquiera sé pues eso, que unos meses me pasan más, otros menos, en fin. Y más o menos era hacerte este comentario, que yo me siento pues totalmente desprotegido respecto de esta gente, ¿no? Muy bien, pues es muy interesante, no por ser personal es menos interesante esta aportación de un dato respecto a una hipoteca y al decalaje entre las tasas de interés y las tasas de amortización. Es muy interesante porque en eso efectivamente reside el juego de esta nueva forma dignificada de la usura que ha venido a convertirse en el único negocio de la época, la compraventa de dinero. Pero es muy importante también lo que nuestro oyente ha dicho respecto a la respuesta de los ejecutivos de la banca, ¿no? Se trata de la máquina. Efectivamente, esa es la verdad y es un punto del que no hemos tocado. La complicación, el contable y la automatización son dos fenómenos que están íntimamente ligados con todo el proceso que vamos recorriendo. En primer lugar, la complicación contable, que es un truco que conoce lo mismo la banca que el Estado. No hay más que recordar las formas en que la contribución de los ciudadanos al Estado está tomando en estos últimos tiempos. Aunque no sea otra cosa, la verdadera manera de opresión consiste precisamente en la sumisión a esa pretensión de que todos seamos contables, es decir, que todo el mundo baje la cabeza a rellenar unos impresos ininteligibles para la gente media, para el común de los mortales, y efectivamente en ese mismo acto de bajar la cabeza para rellenar esos impresos ya se está cumpliendo el primer acto de obediencia. Después, de vez en cuando, ya a los ejecutivos les oigo alguna vez que se muestran como extrañados de que una disposición, por ejemplo, para la nueva forma de contribución o de ponerse en regla con el Estado no se cumpla más que en un 10, en un 7%, les produce mucha extrañeza, como si ellos no supieran, igual que sabemos tú y yo, que sabemos todos, que efectivamente el común de los mortales, con un resto de salud todavía, se niega a entrar en esa complicación y a hacer ese acto de sumisión a la contabilidad que se le impone por todas partes. De la misma manera, de esa ininteligibilidad de los procesos vive también en gran parte la banca, ¿no? Y esta se completa naturalmente con la automatización. Cuando se puede responder lo mismo desde un Ministerio de Hacienda que desde una banca, es el autómata, es la banca, entonces se ha dado el verdadero nombre del señor, de la ley inapelable. Efectivamente, cuando la máquina lo hace, cuando la máquina lo dice, entonces ya no hay nada que hacer, no hay nada que decir. Sí, damos paso a una llamada más. Hola. Hola. Sí.
soy Ramón de Barcelona y quisiera en primer lugar felicitaros por esta manera tan necesaria y diferente de afrontar el tinglao humano. Quisiera plantear un par de alternativas que conozco ligeramente y me parece que sería muy interesante si vosotros tenéis algún conocimiento más profundo, sobre todo Agustín, bueno, tú también, que lo comentarais y paso a exponerlas así brevemente tal y como yo las conozco. La primera de ellas se trata sobre es un reportaje que he leído en la revista Integral sobre los bancos alternativos, que parece que abordan la cuestión de la usura de una manera mucho más ética. El planteamiento general es que, en definitiva, nuestro dinero depositado en bancos, queramos o no queramos, va a financiar el armamentismo, las nucleares, todo este tipo de tinglados nefastos. Y, sin embargo, este tipo de banco alternativo hace una selección escrupulosa, siempre una selección, pero desde luego menos, digo yo, más moral que la otra, más moral profundo que la otra, y incluso, según veo aquí, hace gran cantidad de donaciones sin intereses a actividades como promoción de arte, promoción antroposófica, investigación, actividades juveniles, etcétera. Entonces, sí, claro, esto puede que haya aquí aspectos que no se relatan de este tipo de banca, que yo en principio lo veo magnífico, ¿no? Y hay otra referencia, como decía, que quiero hacer, sobre un centro, bueno, lo importante no es el centro de estudio Joan Baldina que hay aquí en Barcelona, sino una investigación que están haciendo sobre el dinero nominal. O sea, según yo entendí, porque hace tiempo ya que lo leí esto, la cuestión es que el dinero actual es una forma anónima de hacer de desencadenar cualquier proceso económico, y evidentemente los negativos pues se pueden hacer de manera anónima. O sea, tú pagas un crimen anónimamente, queda impune. En cambio, esta gente que creo que incluso creo que participa del Sirinax y gente así con una cierta atención a la moral, aunque no sé desde qué punto de vista, pues propugnan un sistema económico basado, creo, en nuevas tecnologías, aunque esto pueda sonar anatema, en el que todas las transacciones económicas se sabe quién la hace, a quién la hace y por qué concepto. Esto pudiera parecernos peligroso en principio porque estamos controlados, pero realmente más controlados que estamos ahora yo no me lo imagino. Y además está la ecuación famosa de Ensenberger, que para controlar un sistema tal hace falta otro sistema tantas veces más grande. En fin, la cuestión es que el dinero nominal impediría la financiación del crimen. Y bueno, ahí está la exposición. Quisiera que si conocéis estos dos temas, pues dierais vuestra perspectiva. Muy bien, pues. Bien, gracias por tu llamada. Sí, son aportaciones interesantes. Por mi parte conozco algo, he hablado unas cuantas veces y leído respecto a lo de la posibilidad de la banca alternativa. Bueno, hay por un lado una duda de orden más abstracto general que se contrapone a esto, es decir, es que la institución misma de la banca, tómese como se tome, no está de por sí condicionada de una manera tan precisa, tan neta, que cualquier intento de respetarla para convertirla en otra cosa diferente no está condenado simplemente a renovar las formas de la sumisión a la entidad abstracta, es decir, que puedes acabar con una forma de bancos en el último término para imponer otra que después de todo vendría a ser la misma, en cuanto que se ha respetado esa institución que de principio tendría que condenarse, ¿no? Un problema semejante al que se plantea con respecto a si la televisión se puede usar para otras cosas que para las que sirve, ¿no? Es decir, una televisión alternativa, es decir, ¿tiene sentido una televisión alternativa o es que toda la institución está ya tan marcada, es tan condicionante por sí misma como institución que el intento es de todo punto imposible? Yo pienso que esta institución de la banca, nacida de aquellas formas vergonzantes de la usura, como hemos recordado, simplemente progreso de aquellas formas vergonzantes, no tiene reutilización, no hay manera de usarla para otros fines.
Una de las formas del engaño en que tal vez de las mejores intenciones de estos amigos ecologistas, pacifistas y demás cae, es que se fijan sobre todo en lo más aparente, que es en el destino de una parte de los presupuestos de los estados a cosas como armamento y como defensa y otras tonterías más o menos arcaicas, ¿no? Efectivamente, hay incluso he visto una objeción militar que consiste en una objeción a la contribución, en cuanto que se propone que el objetor de sus declaraciones descuente todo aquello que en el presupuesto del Estado está destinado a cosas como esas, como armamento y defensa. Pero esto es quedarse muy atrás. Hay que olvidar que la mayor parte de los presupuestos del Estado están destinados a cosas aparentemente tan inocuas como cultura, en general, como eso de la cultura, y que esas cosas son las verdaderas armas de opresión que el Estado y el capital manejan hoy día, como algunas otras veces hemos puesto de relieve. De forma que pensar en una banca que cambiara los tantos por cientos respecto a un destino o a otro, pues sería un poco vano. Es decir, que se pueden elucubrar los trucos y las vías más adecuados y más realistas en cada momento, según se pretenda, pero que en definitiva lo único deseable tiene este nombre, no dinero. Es el único nombre que para el pueblo puede pasar, no dinero. Naturalmente atacándolo en sus formas más actuales, porque sus formas más actuales son la representación de las eternas, y por eso hoy nos dedicamos a cosas como estas, como los negocios de fusión de banca y demás, pero sin olvidar nunca que en definitiva se trata de eso, de proclamar no dinero, es decir, no dinero como única forma de que las cosas puedan volver a vivir, a ser palpables, a tener de verdad sabor, olor, a que las cosas vuelvan a ser cosas, luchando contra la situación actual que hoy hemos estado tratando de denunciar, de que las cosas todas vengan a convertirse, vengan a verse convertido en formas de dinero, en meros representantes de dinero, se hayan vuelto completamente en el sentido ideales, abstractas, impalpables. De manera que no esté de más renovar un grito tan ingenuo como este, de decir lo único deseable es que no haya dinero y nada más. Luego se trata de discutir en cada momento las vías, pero siempre con ese propósito. Sí, damos paso a otra llamada. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Carlos y llamo de Valladolid. Hola. Lo que quería era, no sé, reafirmar la idea esta de que del carácter usurario, ¿no? De los créditos, ¿no? Ni siquiera ocurre que te den bastante menos por tu dinero que lo que te piden por el de ellos, sino que incluso llega a convertirse en el doble. O sea, les tienes que dar el doble de lo que te dan, no sé, comprometiendo toda tu vida, ¿no? Sí. Querría concretar, ¿no? Exactamente en cifras, ¿no? Esto. Bueno, hace unos días ves un piso, ¿no? Vale 6 millones, no es gran dinero, ¿no? En la loto y en premios de azar se manejan 600 millones, ¿no? Como una persona que tiene un sueldo aceptable no puede aspirar a disponer de esos 6 millones y tener casa propia por el hecho de que el arrendamiento de un piso le está sangrando, ¿no? Y que este dinero que se le doy al casero, se le doy al banco y empiezo a ser propietario yo de un piso, ¿no? Pasando el tiempo, en lugar de esperar unos años a que uno tenga dinero juntado, puedo empezar a ser propietario, ¿no? Los inmuebles se están rentabilizando, vamos, y esto dentro de 4 años me cuesta el doble, ¿no? Lo curioso es que con el dinero que te deja el banco, tú le tienes que devolver en 15 o 20 años el doble, exactamente el doble de estos 6 millones, 12, 13, incluso 14, comprometiendo pues una barbaridad de ingresos, ¿no? 70.000, 80.000 pesetas mensuales, ¿no? Sí. Y ahí que el negocio interesante que tú podías hacer
hacer adquiriendo tu propio piso, ¿no? Y después de los años haberte salido barato, te das cuenta que la rentabilidad se la lleva el banco, no te la llevas tú, y tú estás pues esclavo de algo, ¿no? Entonces lo olvidas, ¿no? Le aprovecha al casero tú lo que le das mensualmente. En fin, quería remachar esto, ¿no? No solamente es un interés del 17, el 17% anual se convierte tangiblemente en devolver después de unos años el doble, incluso el triple. Me parece humillante, o sea, es la usurería quintuplicada, o sea, una vergüenza, ¿no? Y no sé, crees que el banco es un amigo, ¿no? Y que te puede dejar un dinero y tú ir adelante, y realmente es algo que te sangra. Ya, bien, pues, en fin, salvo que tengas algo más que decir, gracias por tu comentario. Que tengo mucha rabia, ¿no? Ya. Que tengo mucha rabia. Bueno, ha sido hace una semana y de acuerdo. Y que me sorprendió realmente, ¿no? Sí. Que eso sea legal. Sí. Sea legal. Bueno, aprovechamos esta rabia fresca que nuestro oyente nos proporciona. Siempre viene bien un aporte de renovación de la rabia contra los de arriba, pero volvemos a aprovechar su testimonio para precisar en esto. Evidentemente esto se da, ese gran decalaje, esa gran diferencia entre la tasa del dinero en un sentido y la tasa en el contrario, pero no hay que olvidar que esto es todavía arcaico, y de una manera curiosa, como nuestro oyente nos revela, se ejerce sobre las personas de las zonas, digamos, más atrasadas económicamente, menos puestas al día de la población. Es sobre ellas sobre las que la usura se ejerce de la forma más arcaica, que consiste en cosas como esta, de hacer pagar doble por el dinero de lo que a ti te pagan, ¿no? Pero bueno, nuestro oyente sabe muy bien que hay formas, aún sin ser un gran ejecutivo bancario, de meterse en juegos de dinero donde la diferencia entre la tasa en un sentido y el contrario es mucho más pequeña. Es decir, se puede llegar a jugar con conseguir por tu dinero cosas como 12, 13, 14%, y que te lo presten pues casi por el mismo dinero. Es decir, que te invitan a que, si te vuelves un poco hábil, aun sin llegar a ser un ejecutivo bancario, puedas efectivamente llegar a una casi igualación de las tasas en un sentido y en el otro. No es que yo esté invitando a nuestro oyente a que participe en este juego, en el que por mi parte estoy muy lejos de participar, pero vamos, sé que ese juego está ahí. Es decir, que puedes colocarte en una situación lo bastante favorable para que la diferencia entre las tasas sea muy escasa. La condición es que la sumisión total. Te vuelves contable, haces como si fueras ya un pequeño ejecutivo, y gracias a esa sumisión efectivamente el señor te paga, porque el señor siempre ha pagado la sumisión, y el señor hoy es el capital, es el dinero. La verdad que es justo que eso sea así. Pero no quería dejar de recordarle a nuestro oyente y a los demás también ¿qué es lo que el banco te está vendiendo cuando te estafa, cuando te hace usura? Evidentemente te está vendiendo algo, y como hemos quedado en que el dinero no es más que tiempo, pues lo que te está vendiendo es seguridad. Es como todos aquellos que te cambian el amor, que te cambian la pasión por la seguridad. Es el truco que reina por todas partes, y en la banca se produce también así. Dios sabe si tú ibas a llegar a tener el día de mañana tu casita a fuerza de acumular moneditas debajo de la almohada. Eso es una cosa que estaba expuesta a todos los accidentes. Podían entrar ladrones, quitártelas. Dios sabe si te ibas a poner mal o no ibas a poder trabajar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces te lo dan ya desde ahora. ¿Te dan qué? ¿Un piso? Bueno, en realidad no te dan un piso, te dan, como hemos dicho, todas las cosas son dinero, te dan una forma de dinero, dinero bajo la forma de un piso. Lo mismo que a los labradores la banca les da
librándoles de todos los riesgos de tormentas y de granizos, les da de antemano el precio de su cosecha, es decir, les da un dinero que es verdaderamente lo que ellos están cosechando, puesto que ya también el trigo y la remolacha no son más que representantes de dinero. De manera que esto es lo que te venden, y el truco tiene un cierto éxito porque la gente efectivamente sigue estando dispuesta, por desgracia, a cambiar el amor por la seguridad en todos los terrenos. Ante qué es lo que va a pasar el día de mañana, ante este fantasma del tiempo futuro, los técnicos del manejo del tiempo futuro se aprovechan y efectivamente te ofrecen, pues no, su mañana está aquí hoy, como dicen a veces en la propaganda de los bancos mismos, ¿no? Te venden mañana, su mañana está aquí hoy, te lo dan, y efectivamente, pues claro, eso hay que pagarlo a una tasa más o menos alta, según lo hábil, es decir, según lo sumiso que sea uno, pero hay que pagar ese trueque por el cual te han suprimido la inseguridad del tiempo futuro. Sí, y damos paso a otra llamada. Hola. Hola. Sí. Mira, soy de Granada, Manolo. Muy bien. Hola. Mira, quisiera hacer una consulta. Se trata de que cuando uno va a un banco, pues se supone que uno va a hacer un trato mercantil, ¿no? ¿Me oye? Sí. ¿Sí? Sí, te oímos, sí. Y a veces parece que va uno como a hacer un favor, ¿no? O sea, a pedir un favor. Sí. Se trata de que veo que un poco la indefensión del cliente, que no tiene donde poder ya, digamos, protestar por un excesivo encargo de intereses o algo de eso. Quisiera saber qué solución hay. Es decir, ¿dónde puede ir una persona a protestar por ese tipo de abuso? Bueno, tal vez no a muchos sitios. Este parece que es uno de ellos. Es un sitio muy humilde, pero este espacio de radio en el que has podido decir esto y puedes dar algunos gritos más si te parece, es tal vez uno de los pocos sitios en donde efectivamente puedes protestar por esa faena o por cualesquiera otras que te hagan. Tal vez se pueda conseguir que haya más sitios como este donde la cosa suene con más o menos utilidad, pero realmente son muy pocos, porque efectivamente no hay que decir que de ordinario los medios de formación de masas, incluso prensa, no digamos televisión, radio, pues están vendidos igual que todos los demás están vendidos, de manera que efectivamente una protesta muy eficaz y muy de proa y muy clara contra los manejos del capital normalmente no se admite. Y por supuesto que en las propias ventanillas de la entidad encuentres una vía para por lo menos quejarte, por lo menos poder decir los sinvergüenzas que son ustedes, pues es una cosa rara. Exige que te tropieces con un funcionario a media formación, con un funcionario, los hay de vez en cuando, que esté muy en conflicto y muy a disgusto con el propio cargo en el que está metido, pero de ordinario pues lo corriente es que el funcionario se sienta representante del propio capital al que está sirviendo. Es triste, pero así es. Hasta los más bajos niveles de los ejecutivos de la banca parece como que si cada uno de ellos supiera ya qué es el dinero y qué es lo que está haciendo, y como si el dinero fuera realmente suyo. Y entonces pues la respuesta será naturalmente la de la gran indiferencia, la barrera de no tener oídos. En fin, menos mal que, vamos, de vez en cuando pues se puede quedar algún espacio como este donde por lo menos se puede uno quejar. Sí, y tenemos otra llamada más. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, mira, yo quería haceros un comentario sobre el tema este del dinero y de los bancos, ¿no? Adelante. Y es que, bueno, creo que es un problema más, entre muchos otros, que tenemos la sociedad. Pero es un problema que nosotros mismos nos hemos creado, porque hemos elegido una forma de vida o una sociedad en la que la hemos montado así. Entonces, como hablaba otro señor de Barcelona hablando sobre la alternativa de otros bancos, creo que la solución no está ahí. La solución está en algo mucho más hipotético, que es en un cambio radical y muy profundo de la sociedad hacia esa hipotética sociedad en la que cambien todos los aspectos, ¿no? Y en el que una de las cosas principales sea el servicio, o sea, que en la que la sociedad trabaje para la sociedad, no para intereses como por ejemplo los bancos, ¿no? Entonces, bueno, creo que
que hablar de esto, bueno, es hablar sobre algo, digamos, prácticamente imposible de arreglar, porque tendríamos que ser todos, ¿no? Y bueno, según nos tienen comido el coco, pues creo que es muy difícil, ¿no? Sí. Aparte, otra cosa también es que los bancos, es increíble que nosotros, digamos, las personas que metemos nuestros ahorros o dinero, aunque tengan solo mis pesetas, que somos uno de los principales mantenedores de esos bancos, es increíble cómo nos tratan, haciéndonos creer que nos hacen un servicio, cuando realmente, pues yo creo que no nos hacen ningún servicio, se lo hacemos nosotros a ellos al meter ese dinero y contribuir con ello a que suban para arriba. O sea, y sin embargo después nos engañan diciéndonos que nos dan nos prestan, nos dan muchas facilidades, que después no es verdad, pero bueno, nos dan facilidades para todo y todo nos lo pinta muy bien. Cuando principalmente, si lo pueden hacer es porque nosotros mismos, la sociedad, pone una gran parte de su dinero a su disposición. Y nada más que esto. Muy bien, muchas gracias por este par de aportaciones que tal vez merecen que se aprovechen para terminar, supongo, sí, con un par de correcciones al mismo tiempo a lo que nuestro oyente ha dicho y recordatorio de lo que hemos venido diciendo toda esta mañana, ¿no? Por un lado, eso de que nosotros hemos elegido, como él ha dicho, y nos hemos hecho este tipo de sociedad, pues claro, no es así, efectivamente. Si decimos que nadie sabe ni siquiera, o tal vez tanto menos cuanto más, en las altas esferas, qué es la dinámica que nos mueve, qué es lo que ha fabricado estas formas del capital y del Estado, pues desde luego respecto al ciudadano de acá abajo se puede decir lo mismo. Nadie ha elegido esto, es el Señor allá arriba, son los entes abstractos del capital y el Estado mismo los que se podría decir que lo han elegido y lo han impuesto. Los demás no han hecho más que obedecer y ser engañados, tragar el engaño. Esa es la responsabilidad que nos cabe a los de acá abajo, tragar el engaño, no protestar, y para no protestar creer, aceptar la fe que nos está impuesta. Aclarado esto, pues hay que decir que la forma de rebelión es otra vez simplemente la que nace del corazón más ingenuo posible, la que no reconoce que tenga ninguna necesidad, que haya ninguna necesidad lógica de que haya esa cosa que se llame dinero, de que la economía tenga que ser lo que es. Si uno se rinde a esa necesidad de principio, si no es capaz de clamar desde el fondo del corazón no haya dinero, cualquiera de los intentos pues quedará desviado. Por desgracia, a nuestro oyente hay que recordarle, como uno de los anteriores, que sí, que la banca, a pesar de todo, al simple ciudadano le vende algo, y le vende efectivamente ese trueque de la inseguridad del futuro por una cierta seguridad. Esta es la mercancía que realmente le vende al simple ciudadano la banca y también el Estado, ambos bienhechores, protectores, en ese sentido de que te truecan ciertos niveles de inseguridad por otros ciertos niveles de seguridad. Ellos son, en ese sentido, los ingenieros del tiempo, esos aseguradores del tiempo. De manera que quien piense intentar tirar por el camino de la rebelión, tiene que plantearse esto. Efectivamente, la renuncia a la seguridad en el futuro es una condición indispensable. Si sigues estando dispuesto a cambiar tu vida por un futuro seguro, si sigues pensando que lo único real para ti es la seguridad de tu futuro, entonces estás perdido de raíz. Es inútil que intentes ninguna forma de rebelión contra la banca ni contra el Estado, porque eso es lo que te venden seguridad, tiempo vacío pero seguro. De manera que para poder gritar no al dinero, que no haya dinero, lo primero es renunciar al futuro. Bueno, pues con esto terminamos por hoy, y si no hay ninguna novedad estaremos el próximo viernes de nuevo aquí con vosotros. Hasta luego.